mi esposo, Paul, y yo emprendimos juntos 2 viajes monumentales, nuestro matrimonio y la construcción de nuestra casa familiar. Construir esta casa fue la mayor inversión financiera de mi vida, simbolizando nuestro compromiso mutuo. Imaginábamos disfrutar de este espacio durante muchos años. Sin embargo, a pesar de mi profundo apego a la casa, me encontré teniendo que desprenderme de todas nuestras pertenencias. Es difícil imaginar que algo tan significativo como nuestra casa familiar pudiera alguna vez desvanecerse de nuestras vidas. Nos casamos hace 5 años y simultáneamente lanzamos nuestro proyecto de la casa de ensueño. A lo largo de los años, realizamos los pagos de la hipoteca con diligencia, y aún puedo recordar el aroma fresco de nuestro nuevo hogar y las miradas amorosas que compartíamos mi dulce Paul y yo. Nuestro sueño incluía una amplia sala de estar bañada por la luz de la mañana que se filtraba a través de grandes ventanas. Paul siempre consideraba mis preferencias en cada elección de diseño. Yo estaba particularmente entusiasmada con tener una cocina integrada y seleccioné cuidadosamente el tamaño y la orientación de las ventanas. Los domingos, alrededor de la 1 p.m., la luz del sol entraba de manera perfecta, creando una atmósfera tranquila ideal para relajarse o tomar una siesta en nuestra sala. En esos momentos de felicidad, el rico aroma del café recién hecho llenaba el aire, encapsulando mis tiempos más felices. Conseguir esta casa de ensueño fue sin duda un esfuerzo financiero considerable, pero me sentía inmensamente agradecida por mi arduo trabajo, que hizo posibles estos momentos tan apreciados. Cuando nos aprobaron la hipoteca, sentí una profunda sensación de orgullo, y Paul compartía ese mismo sentimiento. Solo un mes después de habernos mudado a nuestra casa familiar, recibí una llamada inesperada de mi suegra, Sofía, quien había estado viviendo sola y dependía de la asistencia social. Ustedes, Paul y tú, construyeron una casa familiar. Ahora que está terminada, me gustaría mudarme con ustedes. Si me quedo sola en esta casa destartalada, podría enfermarme, explicó. Había conocido a Sofía solo brevemente cuando Paul y yo estábamos planificando nuestra boda, y no éramos particularmente cercanas. La idea de que se mudara con nosotros me resultaba abrumadora. Como recién casados, Paul y yo apenas comenzábamos a establecernos en nuestro propio espacio. Entendiendo mis dudas, Paul me tranquilizó. Ellen, sé que tener a mi madre viviendo con nosotros sería abrumador para ti. Hablaré con ella y le explicaré que no es factible que vivamos juntos. Sentí un gran alivio, agradecida de que Paul fuera tan considerado con mis sentimientos y estuviera dispuesto a liderar la situación. Después de hablar con Sofía, ella decidió no mudarse con nosotros. Avancemos 3 años, y después del nacimiento de nuestro primer hijo, Sofía vio otra oportunidad y volvió a tocar el tema. ¿No es difícil manejar al bebé y las tareas del hogar por ti misma? Si me mudo, podría ayudarte con ambas cosas, propuso, presentándolo como una situación beneficiosa para todos. Manejar un recién nacido y mantener las tareas del hogar era un verdadero reto, y yo estaba contemplando regresar al trabajo. Tener un par de manos adicionales podría ser un cambio decisivo. Tal vez tener a alguien que nos ayude, al menos temporalmente, podría ser beneficioso. Si Sofía realmente ayuda como lo promete, esto podría funcionar, pensé. Sofía estaba emocionada ante la posibilidad de mudarse. Esta vez, la idea parecía más práctica. Si cumplía su compromiso de ayudar, su presencia podría aliviar nuestras cargas y mejorar nuestra vida familiar. Cuando finalmente accedí a que se quedara con nosotros, fue con la condición de que ayudaría con el bebé y las tareas del hogar. Al principio, Sofía tomó en serio esta responsabilidad. Se encargaba entusiasmadamente de la lavandería, doblando la ropa con esmero, e incluso se ofrecía a cuidar al bebé mientras yo hacía mandados. Yo me encargo de la ropa y la doblo, decía con una sonrisa, mientras haces las compras. Yo cuidaré al bebé, me aseguraba. Estaba genuinamente sorprendida por su dedicación y comencé a sentirme culpable por haber dudado de ella. Parecía estar demostrando ser de gran ayuda, y empecé a apreciar más su presencia. Sin embargo, ese entusiasmo por ayudar duró solo una semana. Después de esa primera semana, el entusiasmo de Sofía pareció evaporarse rápidamente. Comenzó a holgazanear después de que mi esposo se iba al trabajo, y dejaba de cuidar a mi hijo, incluso cuando le pedía explícitamente su ayuda. Esto se convirtió en un problema frecuente, y mi confianza en ella comenzó a erosionarse. Su compromiso de ayudar con las tareas del hogar y el cuidado del niño disminuyó hasta el punto de que ya no podía confiar en que cuidara de su propio nieto, y mucho menos que ayudara con otras tareas. Cuando Paul intentaba abordar el tema, Sofía desestimaba sus preocupaciones o respondía a la defensiva. Sabes que también estoy haciendo lo mejor que puedo, Ellen. Solo estás siendo demasiado estricta, solía decir, pero Paul le respondía con firmeza. Necesitas ayudar de verdad. Esa fue la razón por la que acordamos vivir juntos.
Cada vez que Paul la enfrentaba por su falta de esfuerzo, ella desviaba la culpa hacia mí o rompía en llanto, tratando de evocar su simpatía. ¿Estás tratando de echarme? Por favor, no seas tan fría, suplicaba, usando sus emociones para evadir los problemas reales en cuestión. Este patrón hizo que fuera cada vez más difícil mantener una convivencia armoniosa, ya que Sofía parecía poco dispuesta a cumplir de manera constante con su parte del acuerdo. Ya que la casa familiar le pertenecía a mi hijo, tengo derecho a heredarla, ¿verdad? ¿Y podrías también dejar los muebles?, preguntó Sofía. Sus palabras me desconcertaron, y me quedé atónita. Aquí estábamos, supuestamente de luto por nuestra pérdida compartida, y ella ya estaba hablando de heredar la casa y sus muebles. La afirmación de Sofía me sumió en confusión. La casa, construida con una inversión de alrededor de 650,000 pesos, todavía tenía una hipoteca. Incluso si eso fuera cierto, ¿qué pasa con la hipoteca?, respondí, esperando encontrar algo de lógica en su enfoque. Tú vas a pagarla, ¿verdad?, contestó. No podía creer que estuviera trayendo a colación estos temas en el funeral de Paul. No creo que este sea el momento adecuado para hablar de esto, Sofía. Estamos aquí para recordar a Paul, protesté, ya perdiendo la paciencia. Pero es crucial que hablemos de esto. Yo voy a quedarme con la casa, ¿verdad?, insistió, aparentemente ajena a la solemnidad del momento. Su insensibilidad era abrumadora. Basta, Sofía, estamos en el funeral de Paul. Si no puedes respetar este momento, por favor, vete, dije firmemente. Sorprendida por mi tono, Sofía guardó silencio y se retiró. En las semanas siguientes al funeral y la cremación, me enfoqué en recuperarme. El duelo no podía consumirme. Tenía un hijo que criar y una vida que reconstruir. Volví al trabajo, combinando mi empleo, las tareas del hogar y el cuidado de mi hijo, que acababa de empezar la guardería. A pesar de los desafíos, estaba decidida a crear un futuro estable y lleno de amor para nosotros. Un día, después de recoger a mi hijo, llegué a casa solo para encontrar todas mis pertenencias apiladas junto al contenedor de basura en la entrada. Mi corazón se hundió al ver mi ropa, mi escritorio y mis objetos de trabajo tirados de cualquier manera. Afortunadamente, mis posesiones más valiosas, como mi ropa cara, accesorios, el televisor y el refrigerador grande, no habían sido tocadas. Justo en ese momento, se acercó un mudanza. «Vives aquí, ¿verdad? El costo de esta mudanza es», empezó a decir, entregándome una factura. Estaba desconcertada, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Después de escuchar al mudanza, quedó claro que Sofía había orquestado todo esto. ¿Qué está intentando hacer? ¿Sofía está en mi casa en este momento?, pensé, incrédula. Corrí hacia la puerta principal, solo para encontrar que no se abría. No me digas que Sofía ya cambió las cerraduras, pensé, con un nudo en el estómago. Era plausible que Sofía hubiera tomado las llaves de la casa durante el caos alrededor del funeral de Paul. Frustrada y desesperada por respuestas, llamé a Sofía. ¿Qué significa esto? Sofía, ¿cómo te atreves a entrar en mi casa sin permiso y tirar mis pertenencias sin consultarme? Su respuesta fue fría y dura. Ya no eres familia desde que Paul se fue. Lárgate antes de que te denuncie por allanamiento. Espetó antes de colgar. Estaba horrorizada por su egoísmo y falta de consideración, dándome cuenta de que no podía resolver esto de inmediato. Y con mi hijo comenzando a llorar, supe que necesitábamos un lugar seguro donde quedarnos temporalmente. Instruí a los mudanzas que llevaran mis pertenencias a un depósito y nos dirigimos a un hotel. Consideré quedarme en la casa de mis padres, pero me di cuenta de que necesitaba tiempo para pensar. Una semana después, Sofía me llamó, sonando muy alterada. «Oye, la policía vino aquí», comenzó, con un tono frenético. Este desarrollo inesperado sugería más complicaciones por venir, pero sabía que tenía que mantenerme firme y recuperar nuestro hogar para mi hijo y para mí. La situación escaló cuando Sofía volvió a llamar, claramente angustiada, alegando que la policía intentaba desalojarla. «Están intentando hacerme dejar la casa. Por favor, haz algo al respecto», suplicó. Era irónico y enfurecedor que ahora buscara mi ayuda después de haberme desalojado por la fuerza. 3. Las acciones de Sofía fueron excesivamente egoístas. Durante nuestra conversación, me dijo fríamente, ya que pasé por un acuerdo de divorcio post-mortem, ya no soy parte de tu familia. Este proceso legal termina cualquier relación entre mí y los familiares de mi difunto esposo. Ella estaba convencida de que, como esposa de Paul, tenía el único derecho sobre la casa y no tenía ninguna obligación hacia mí. «Sabes que no tengo nada, y aún así me estás echando», respondí, incrédula ante su falta de empatía. «Sí,
hice lo que querías, ya que ya no se me considera parte de tu familia, replicó. Sus palabras fueron duras, y no mostró ningún agradecimiento por la ayuda que alguna vez pudo haberle brindado a mi hijo, tachándome de ingrata y fría. Sofía parecía ajena a lo injusto de sus acciones, respondiendo con enojo en lugar de comprensión. Nunca había cuidado a mi hijo de manera significativa, por lo que sus reclamos de que se le debía algo no tenían sentido. Bueno, esta es la reacción que esperaba, pensé. Si ese es el caso, puedes quedarte en la casa si realmente lo deseas, pero, por favor, paga la hipoteca en una sola cuota. Confundida, ella respondió, no tienes que pagar la hipoteca, ha estado cubierta hasta ahora, solo tienes que pagar el saldo restante, pero ten en cuenta que es una cantidad bastante sustancial. ¿Cómo podría pagar la hipoteca completa en una sola cuota de una casa que solo tiene 4 años? Protestó. Pensé en quedarme en casa de mis padres, pero me di cuenta de que necesitaba tiempo para reflexionar. Una semana después, Sofía me llamó, muy alterada. Oye, la policía vino aquí, comenzó, con un tono frenético. Este desarrollo inesperado insinuaba más complicaciones por venir, pero sabía que tenía que mantenerme firme y reclamar nuestro hogar para mi hijo y para mí. La situación se intensificó cuando Sofía volvió a llamar, claramente angustiada, afirmando que la policía estaba tratando de desalojarla. Están tratando de hacerme salir de la casa, por favor, haz algo al respecto, suplicó. Era irónico y frustrante que buscara mi ayuda después de haberme echado a la fuerza. Las acciones de Sofía fueron excesivamente egoístas. Durante nuestra conversación, me dijo fríamente, ya que pasé por un acuerdo de divorcio post-mortem, ya no soy parte de tu familia. Este proceso legal termina cualquier relación entre mí y los familiares de mi difunto esposo. Ella estaba convencida de que, como esposa de Paul, tenía el único derecho sobre la casa y no tenía ninguna obligación hacia mí. Sabes que no tengo nada, y aún así me estás echando, respondí, incrédula ante su falta de empatía. Sí, hice lo que querías, ya que ya no se me considera parte de tu familia, replicó. Sus palabras fueron duras, y no mostró ningún agradecimiento por la ayuda que alguna vez pudo haberle brindado a mi hijo, tachándome de ingrata y fría. Sofía parecía ajena a lo injusto de sus acciones, respondiendo con enojo en lugar de comprensión. Nunca había cuidado a mi hijo de manera significativa, por lo que sus reclamos de que se le debía algo no tenían sentido. Bueno, esta es la reacción que esperaba, pensé. Si ese es el caso, puedes quedarte en la casa si realmente lo deseas, pero, por favor, paga la hipoteca en una sola cuota. Confundida, ella respondió, no tienes que pagar la hipoteca, ha estado cubierta hasta ahora, solo tienes que pagar el saldo restante, pero ten en cuenta que es una cantidad bastante sustancial. ¿Cómo podría pagar la hipoteca completa en una sola cuota de una casa que solo tiene 4 años? Protestó. Durante el funeral de mi madre, mi suegra actuó de manera extrañamente alegre, casi hasta el punto de ser irrespetuosa. Mencionó casualmente que mi hijo heredaría la casa y comenzó a elegir una habitación que le gustaría para ella. Cuando mencionó hacerse cargo de una de las habitaciones, la corregí con calma, explicándole que yo sería la que heredaría la casa. Ella no se inmutó. En cambio, argumentó que, tradicionalmente, la propiedad de una esposa pasaba a su esposo, lo que significaba que la casa técnicamente le pertenecía a su hijo. Me quedé atónita ante su osadía y le pedí que aclarara su comentario. Sonrió y sugirió que debíamos trabajar en llevarnos bien, insinuando la posibilidad de vivir juntas en la casa. Le pregunté qué quería decir con llevarse bien, y ella, sin vergüenza, afirmó que planeaba reclamar una de las habitaciones para sí misma. Incluso argumentó que sería un desperdicio dejar una casa tan hermosa con habitaciones sin usar cuando ambas podríamos vivir allí. Su completo desprecio por mi dolor por la pérdida de mi madre era indignante. Sus comentarios no solo eran inoportunos, sino profundamente insensibles. Esta casa estaba llena de recuerdos entrañables de mis padres, y la idea de compartirla con alguien tan exigente como mi suegra era insoportable. Mi frustración se intensificó aún más cuando mi esposo no intervino para apoyarme. Antes de decidir salir de esa situación, tomé las riendas de mi vida. A los 39 años, pensé que había perdido mi oportunidad de casarme, habiendo permanecido soltera hasta bien entrada mis 40. Casi había renunciado a la idea hasta que conocí a Eric a través de un amigo en común. Él era 5 años más joven que yo, pero rápidamente conectamos y se convirtió en mi esposo. Eric era considerado y siempre respetaba mis decisiones. Mientras discutíamos los planes de la luna de miel, mencioné que quería ir a Hawái, aunque Eric prefería Venecia, Italia. Me aseguró que estaría feliz de cualquier manera, siempre y cuando estuviéramos juntos.
Fue entonces cuando él mencionó el deseo de su madre de vivir con nosotros, citando la salud en declive de su padre y sus luchas para manejarlo sola. Aunque empatizaba con su situación, habíamos acordado antes de casarnos que vivir con ella no era una opción. Eric, como siempre, fue considerado y prometió hablar con ella, asegurándome que mis sentimientos eran lo primero. Siempre he llevado una pequeña carga de culpa al reflexionar sobre las alegrías de mi vida. Aunque he conocido a personas maravillosas en el camino, lamento profundamente que mi padre no pudo ser testigo de mi boda. Falleció 4 años antes de que me casara y nunca tuve la oportunidad de compartir ese día especial con él ni de tranquilizarlo sobre mi futuro. Mi padre había sido un ejecutivo dedicado en una empresa pequeña o mediana. Aunque el negocio no era grande, él ganaba un sueldo decente, y yo lo tenía en la más alta estima. A medida que comenzaba mi propia carrera, trabajando en una oficina, mi respeto por él solo creció. Empecé a entender los desafíos y demandas de la vida profesional y admiré aún más su ética de trabajo. 3 años después de mi boda, mi madre también falleció. Durante su funeral, mi esposo se mantuvo a mi lado, revisando frecuentemente si necesitaba un descanso o si estaba bien. Realizamos el funeral en la casa de mi familia, que era lo suficientemente espaciosa para acomodar la ceremonia. Su apoyo durante ese momento difícil fue un verdadero testimonio de su carácter y me sentí increíblemente afortunada de tenerlo conmigo. Fue en el funeral de mi madre cuando mi suegra, Samantha, vino a ofrecerme sus condolencias. Aunque nunca habíamos vivido juntas y no teníamos muchas interacciones, aprecié su presencia, pero también fue durante ese doloroso día que comencé a ver un lado diferente de ella. Después del servicio, Samantha se acercó a mí con lo que inicialmente parecía una preocupación genuina. Me agradeció por mi ayuda con los arreglos, reconociendo lo bien que había ido todo gracias a mis esfuerzos. Al principio, aprecié las palabras amables, pero una vez que se acabaron las formalidades del día, su tono cambió de repente. Comenzó a comentar sobre lo hermosa que era la casa y luego mencionó casualmente que podríamos dejar las formalidades ahora. Su cambio de actitud me tomó por sorpresa. Sentí que su empatía anterior había sido una actuación. Mientras caminábamos por la casa, comenzó a examinar las habitaciones, reflexionando casualmente sobre cuál podría reclamar para ella. Asombrada por su osadía, intenté desviar la conversación, explicándole que la casa no estaba en condiciones de tomar decisiones aún, pero Samantha me ignoró, afirmando con confianza que la casa debería pertenecer eventualmente a su hijo y considerando abiertamente tomar una de las habitaciones para ella. Esta interacción me dejó en una posición difícil, tratando de honrar la memoria de mis padres mientras lidiaba con la intromisión de Samantha. Era un delicado equilibrio entre respetar la dinámica familiar y afirmar el significado personal de la casa para mí. Durante nuestra conversación sobre la herencia de la casa familiar, mi suegra sugirió casualmente que la propiedad debería pertenecer a su hijo, mi esposo, porque, según ella, las pertenencias de una esposa típicamente pasan a ser del esposo. Se sonrió, claramente consciente de que mis padres no tenían otros hijos que heredaran la propiedad. Suspiré, escéptica ante su razonamiento, mientras ella alegremente proponía que deberíamos empezar a llevarnos mejor e incluso insinuaba hacerse cargo de una de las habitaciones. Cuando pregunté nerviosamente si eso significaba que viviríamos juntas, ella confirmó con entusiasmo, emocionada por no tener que manejar todo sola respecto a su hijo. Argumentó que sería un desperdicio dejar una casa tan espléndida con habitaciones vacías. El momento de esta conversación, justo después de que mi madre había fallecido, hacía que sus comentarios fueran increíblemente insensibles. A medida que mi frustración crecía, mi esposo finalmente percibió la tensión e intervino. Desafió firmemente a su madre, insistiendo en que no era el momento ni el lugar para tales discusiones. A pesar de su enfoque asertivo, ella se mantuvo desafiante, cuestionando por qué hacía tanto alboroto. Luego le pidió que se marchara, escoltándola con éxito fuera de la casa. Estuve agradecida por su intervención y lo agradecí, aliviada de tener su apoyo en un momento tan difícil. En los días siguientes, mientras comenzábamos a procesar nuestra pérdida y ordenar los asuntos de mi madre, mi esposo y yo discutimos el futuro de la casa. Reconociendo nuestra situación de espacio reducido, sugirió mudarnos de nuevo a la casa de mi familia. Parecía práctico, dado el espacio y el potencial para formar una familia, y estuve de acuerdo. Sin embargo, mientras nos preparábamos para la mudanza, él introdujo vacilantemente una nueva complicación. Considerando el amplio espacio y las habitaciones vacías, pensó que podría ser una buena idea que sus padres se mudaran con nosotros. Me quedé atónita, sintiendo que los límites que habíamos establecido comenzaban a desdibujarse. Recientemente, he comenzado a notar un cambio en mi esposo que me ha dejado cuestionando su verdadero carácter.
Al principio, creía que realmente valoraba mis opiniones y priorizaba mis sentimientos, pero ahora empiezo a dudar de eso. Su constante acuerdo con las sugerencias de mi suegra y su propuesta de que todos viviéramos juntos me han hecho preguntarme si simplemente es demasiado complaciente o incluso un blando. A pesar de mi postura clara en contra de vivir con sus padres, él continúa considerando la idea, aparentemente colocando los deseos de su madre por encima de los míos. He dejado mis sentimientos muy claros, no viviremos juntos, se lo he repetido, pero cada vez él responde con, pero mamá sigue insistiendo en eso. Durante el funeral de mi madre, él reprendió a su madre por su inoportuna sugerencia de mudarnos, defendiéndome en ese momento. Cuando le recuerdo esto, admite, sí, estaba molesto por su intromisión, pero eso no significa que esté totalmente en contra de vivir juntos. Solo pensé que una decisión tan importante no debería tomarse de manera casual en ese contexto. Es desconcertante. Parece estar de acuerdo con mi perspectiva cuando hablamos en privado, pero sus acciones indican una inclinación hacia los deseos de su madre. Además, evita tomar decisiones definitivas, manteniendo una distancia como si tratara de permanecer neutral, tal vez convenciendo inconscientemente de su imparcialidad. Es increíblemente frustrante, y me siento cada vez más sola en esta situación. 2. Estoy decididamente en contra de vivir con alguien que irrumpió en la casa de mis padres el día del funeral de mi madre y sugirió reclamar una habitación como propia. Por favor, dile esto a tu mamá, insistí firmemente. Él dudó y luego respondió de manera algo despectiva, ¿por qué? Pareces molesta. Está bien, se lo diré. Cuando nos casamos, me había preparado mentalmente para la posibilidad de vivir con mis suegros, pero presenciar el comportamiento de mi suegra durante el funeral de mi madre cambió por completo mi perspectiva. La idea de cohabitar en la querida casa que mi padre construyó se ha vuelto impensable, especialmente dada la falta de asertividad de mi esposo. Cuando finalmente le transmitió mi oposición a vivir juntos, mi suegra me llamó directamente para protestar. ¿Por qué estás en contra de la convivencia cuando hay una casa tan espaciosa? Eres la esposa de Erika ahora, y su padre y yo también somos tus padres, ¿verdad? ¿Por qué tanta oposición a vivir juntos? Esta situación resaltó la importancia de establecer y mantener límites con mi esposo y sus padres para preservar mi paz y honrar el legado de la casa familiar. Reiteré firmemente mi negativa a vivir con mis suegros, explicando que cuidar de mi esposo, especialmente con sus problemas de movilidad, ya era lo suficientemente desafiante para mí sola. Mi suegra me acusó de abandonarlos, lo que me llevó a recordarle las preocupaciones muy reales que mi esposo había compartido anteriormente. Aunque sentía empatía por los problemas de salud de mi suegro, no podía ignorar la probabilidad de que las responsabilidades de cuidado recaerían mayormente en mí si viviéramos juntos. Para mí, incluso considerar la convivencia requeriría un cambio significativo en las actitudes y expectativas de mi esposo y mi suegra. Era una condición innegociable. Solo unos días después de que mi suegra me llamó despiadada, noté que mi esposo estaba reorganizando los muebles en nuestra sala, aparentemente haciendo espacio para más de solo nosotros dos. Curiosa, le pregunté qué estaba haciendo, preguntándome si estaba despejando espacio para cajas de mudanza. Su respuesta me inquietó. No, estoy haciendo espacio para 2 camas aquí. La mención de 2 camas me llenó de pavor, y pregunté cautelosamente si sus padres venían a quedarse. Para mi desconsuelo, dijo, no, se están mudando hoy. Me sentí sorprendida, a pesar de mis objeciones claras. Parecía que mi esposo y mi suegra habían decidido imponernos este arreglo de vida. ¿Por qué está pasando esto?, exclamé, la frustración aumentando mientras él explicaba que su contrato de arrendamiento había terminado y habían decidido mudarse con nosotros en lugar de renovarlo. Será un poco apretado para 4 personas, pero nos mudaremos pronto, ¿verdad? Solo aguanta un poco, razonó. Angustiada, reiteré mi postura. Eso no es lo que quise decir. ¿Por qué está en la mesa la convivencia? No quiero vivir con alguien que irrumpió en la casa de mis padres el día del funeral y sugirió tomar esta habitación. Prometió hablar con su madre sobre eso, pero sus palabras ofrecieron poco consuelo. Ahora viviremos juntos, así que por favor trata de llevarte bien. Molesta, lo confronté. ¿Por qué siempre priorizas todo lo que dice tu mamá? Intentó aclarar, no se trata de priorizarla. Escucho ambas opiniones y tomo una decisión. Sin embargo, era cada vez más evidente que su capacidad para permanecer objetivo cuando se trataba de mi suegra estaba comprometida. Parecía inconscientemente influenciado por ella, convencido de que estaba tomando decisiones independientes. Siempre lo había visto como un compañero amable y considerado, pero junto a mi suegra, estaba demostrando ser un gran desafío, empujándome a una convivencia no deseada con mis suegros.
A medida que recibíamos a mis suegros en nuestro apartamento ya abarrotado, mi suegra comenzó a quejarse de las condiciones de vida. Me disculpé por la repentina adición de 2 personas más, asegurándoles que nos las arreglaríamos hasta que pudiéramos encontrar una situación de vida más adecuada. A pesar de la actitud educada de mi suegro Benjamín, pronto quedó claro que probablemente seguiría el ejemplo de mi suegra, conformándose gradualmente a su manera y convirtiéndose en otro, sí señor. Unos días después de nuestro nuevo arreglo de convivencia, mi suegra me pidió que hiciera un mandado para comprar un parche medicinal, aunque la solicitud era menor. Insinuaba posibles sobrepasos en el futuro. Cuanto más reflexionaba sobre ello, más insostenible se sentía nuestro arreglo de convivencia, especialmente a medida que se preparaban para mudarse a la casa de mis padres. Decidida a proteger la casa de mis padres de convertirse en solo otra residencia, comencé a hacer arreglos tras bambalinas. Mi suegra, claramente emocionada por la perspectiva de mudarse a la espaciosa casa, permanecía ajena a mis planes. Después de un periodo tenso de convivencia, finalmente revelé mi decisión de renunciar a mi herencia. Con la aprobación oficial del tribunal en mano, le expliqué que la casa tenía un inmenso valor sentimental para mí, y no podía soportar la idea de que ella viviera allí. Decidí dejar la casa, preservándola como un recuerdo querido en mi corazón. Mi suegra estaba incrédula. ¿Qué locura te poseyó? Incluso si la dejabas ir, podrías haberla vendido por dinero. ¿Por qué abandonar la casa? Respondí con calma, explicando que venderla solo la llevaría a depender de ese dinero. Pensé que sería más claro si simplemente no tenía nada que ofrecer, dije. Ella respondió agudamente, nos mudamos de nuestro lugar anterior por esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo nos lo compensarás? Mantuve mi postura firmemente. He estado en contra de la convivencia, y ustedes me lo impusieron sin una discusión adecuada. Por lo tanto, tomé una postura firme. Tanto mi esposo como mi suegra parecían atónitos cuando anuncié mi decisión de renunciar a la herencia. Sus rostros se quedaron pálidos y quedaron sin palabras, visiblemente conmovidos. Benjamín lucía aturdido, observando silenciosamente el drama que se desarrollaba y su impacto en los dos. A pesar de la tensión palpable, estaba resuelta. Volteando a ver a Eric, afirmé con firmeza, he estado pensando en pedir el divorcio. ¿Qué opinas? Su reacción fue un tartamudeo. ¿Divorcio? Antes de que su madre interrumpiera rápidamente, instándolo a terminar nuestro matrimonio de inmediato. Esperaba que ella se apresurara a exigir un divorcio, pero quería ver si Eric podía pensar por sí mismo en un momento tan crítico. Mamá, murmuró Eric, aparentemente sorprendido. Mi decisión se estaba cristalizando con cada segundo que pasaba. Mi suegra estalló, está bien, el divorcio es la única opción. Ante esto, mi suegro intervino algo impotente, Eric, no se puede evitar. Tu mamá insiste. Eric luego agregó, bueno, si tú también quieres un divorcio, tal vez sea lo mejor. Sus palabras confirmaron mi creencia de que tanto él como Benjamín eran fácilmente influenciables por mi suegra. Sonaba como si estuviera cambiando su postura solo para complacerla. Está bien, declaré, procedamos con el divorcio, me mudaré con lo mínimo. Esa noche, me quedé en un hotel económico para aclarar mi mente. Asuntos urgentes me esperaban al día siguiente, así que tomé medio día libre en el trabajo y regresé al tribunal. Unos días después, mi suegra llamó, exigiendo respuestas. 3. ¿Qué está pasando? Parece que esa casa se está convirtiendo en tuya. ¿Por qué este estallido repentino? Sospechaba de algún truco. Ah, ¿te enteraste a través del proceso de división de bienes? Respondí. Sí, esa casa me pertenece. Falsificaste documentos y nos engañaste, me acusó. Refuté con calma. ¿Por qué iba a falsificar documentos destinados a una presentación judicial? Son genuinos. Entonces, ¿por qué la casa se está convirtiendo en tuya si se suponía que debías renunciar a la herencia? Insistió. Le expliqué. Bueno, justo después de eso, retiré la solicitud. Renunciar a una herencia es complicado una vez aceptada. Sin embargo, se tarda aproximadamente un mes en procesar la solicitud de renuncia, durante el cual puede ser retirada en cualquier momento. Los documentos que mostré a mis suegros eran de la etapa de solicitud, no relacionados con la aceptación. Hice que creyeran intencionalmente que había renunciado a la casa, utilizando la perspectiva del divorcio para evaluar sus reacciones y decidir mis próximos pasos. No esperaba que la mentalidad de mi suegra cambiara, pero necesitaba proteger mis intereses y ver sus verdaderos colores bajo presión. Tenía la esperanza de que mi esposo reconsiderara y expresara su deseo de no continuar con el divorcio. Si él decía que no quería separarse, estaba lista para replantear mi decisión y aclarar la situación respecto a la casa más tarde.
Dado que la casa se convierte en tuya, entonces, ¿cómo se adquirió antes del divorcio? Está sujeta a división de bienes, ¿verdad? Mi suegra insistió, ansiosa por reclamar una parte del valor de la casa. Estaba decidida a sacar cualquier beneficio que pudiera, a pesar de saber que la casa no sería legalmente suya. Anticipé esta línea de preguntas. Si la casa se hubiera adquirido en conjunto, efectivamente se consideraría propiedad conyugal y estaría sujeta a división. Expliqué. Sin embargo, es un bien único adquirido a través de una herencia, lo cual está exento de la división de bienes. Bienes específicos como este no son elegibles para la división. Sin desanimarse, continuó. ¿Qué pasa con el dinero que le correspondería a Erika a través de la división de bienes? Respondí con calma. Solo hemos estado casados unos años, así que no hay nada sustancial que dividir, tal vez solo el coche, que aún tiene un préstamo pendiente. Acusándome de egoísmo, me llamó insensible, insistiendo, estoy protegiendo esa casa porque guarda recuerdos preciosos de mis padres. No quiero que personas como tú vivan allí. Si tienes más quejas, por favor, ve a través de un abogado. Después de esa llamada, los trámites de divorcio avanzaron sin problemas. Parecía que ella había instado a mi esposo a agilizar el proceso. Independientemente de sus intenciones, el divorcio se finalizó, permitiéndome cerrar este capítulo tumultuoso de mi vida. Una vez que el divorcio estuvo completo, una inmensa sensación de alivio me invadió. Sentí como si hubiera logrado proteger el hogar querido de mi padre de cualquier daño o mal uso, libre de las complejidades de tratar con mis suegros. Finalmente pude respirar más fácil. Después de la separación, mis ex-suegros continuaron viviendo en el departamento donde mi ex-esposo y yo habíamos compartido nuestras vidas. A pesar de tener una persona menos, el espacio reducido debió sentirse aún más limitado. Ante la necesidad de encontrar una nueva vivienda, mi ex-suegra enfrentó dificultades debido a su edad, lo que complicó los trámites de solicitud de alquiler. Como resultado, mi ex-esposo intervino para rentar una casa unifamiliar más pequeña para ellos. Aunque era una casa, es probable que el alquiler fuera más alto que el de su departamento anterior, lo que le añadía una carga financiera extra. Apoyar a sus padres en este nuevo arreglo sería, sin duda, un desafío. Inicialmente emocionada por mudarse a la casa más grande que mi padre había dejado, mi ex-suegra ahora tuvo que conformarse con un lugar considerablemente más pequeño y probablemente más caro, lo que debió ser una gran decepción. Para mí, comenzar este nuevo capítulo en la casa que mis padres me dejaron trajo una renovada sensación de paz y calidez. Sentía que la presencia de mis padres aún llenaba el espacio, ofreciendo consuelo y alivio mientras avanzaba con mi vida. Si encontraste esta historia interesante, considera suscribirte para más actualizaciones. Hasta la próxima, cuídate. Se hizo evidente que el empleado de Charles, Jr., había estado socavando abiertamente su liderazgo, hasta el punto de desestimar a Charles como un jefe competente. Charles escuchó estos comentarios despectivos, lo que llevó a una confrontación tensa entre los dos. En retrospectiva, Charles debería haber comprendido la importancia de fomentar una relación más sólida con su equipo. Por otro lado, recibí una oferta para trasladarme a la sede internacional de nuestra empresa. Inicialmente, la rechacé, abrumada por los problemas en curso y queriendo apoyar a Charles durante su momento turbulento. Sin embargo, después de pensarlo mucho, acepté el puesto y ahora me estoy preparando para el traslado. Mi padre, comprensiblemente preocupado, ha estado adaptándose a la idea, y hemos comenzado a practicar videollamadas para mantenernos en contacto una vez que me haya ido. Este nuevo rol ha sido un sueño de toda mi vida, y estoy ansiosa por dedicar mi energía a esta emocionante oportunidad. En cuanto a Charles, rara vez contribuía con las tareas del hogar, pero esto nunca parecía molestarme. Cuando salíamos, Charles generalmente tomaba la delantera, permitiéndome relajarme y disfrutar sin estrés. Su relación parecía equilibrada, o al menos así parecía. Todo cambió cuando la madre de Angela falleció repentinamente. Angela estaba en el trabajo cuando su padre la llamó para informarle que la condición de su madre había empeorado drásticamente y que se había desplomado. Corriendo al hospital, Angela apenas tuvo tiempo de despedirse. Decidió quedarse con su padre para ayudar con los arreglos del funeral. Cuando le informó a Charles, él alegó que no podía dejar el trabajo con tan poco aviso. Como resultado, se perdió el velorio y solo llegó a tiempo para el funeral, sin estar preparado para la ocasión. Charles ni siquiera se había vestido adecuadamente, y me encontré en una frenética búsqueda para encontrar algo apropiado para él. A pesar de mis esfuerzos, él no hizo ningún intento por ocultar su irritación, culpándome por no haber preparado su ropa con anticipación. Las emociones pesadas que rodeaban el funeral, junto con las responsabilidades que conllevaba,
hicieron que las quejas de Charles fueran aún más difíciles de soportar. Finalmente, decidí ignorarlas, con la esperanza de evitar una confrontación, pero esto solo parecía empeorar su estado de ánimo. Desde ese día, nuestro matrimonio se ha vuelto cada vez más tenso, con discusiones más frecuentes. Las diferencias no son inusuales después de 4 años de matrimonio, pero el comportamiento de Charles se ha vuelto más combativo. Insiste constantemente en tomar decisiones y dictar lo que debería hacer, y ha sido agotador. He intentado oponerme algunas veces, pero su falta de familiaridad con las cosas más simples en nuestro hogar ha convertido tareas menores en frustraciones prolongadas, acompañadas de su constante queja. Con el tiempo, me di cuenta de que a menudo era más fácil manejar las cosas por mi cuenta. Aunque Charles sigue haciendo demandas, no siempre he seguido sus instrucciones, optando en cambio por encargarme de las tareas de forma independiente para mantener mi vida en orden. Recientemente, mencioné la próxima reunión para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de mi madre. Cuando recordé a Charles, su respuesta fue indiferente en el mejor de los casos. Se quejó de una reunión importante programada para el mismo día, cuestionando cómo podría asistir al memorial. Su excusa fue que no podía delegar su trabajo, especialmente desde su reciente ascenso, el cual nunca perdía la oportunidad de presumir a su personal junior. Apenas pude contener mi frustración mientras trataba de expresar lo importante que era el memorial para mí. Era dolorosamente claro que él priorizaba su nuevo título y responsabilidades, a menudo dejándome a mí para manejar todo por mi cuenta. No importaba cuánto le instara a enfocarse en las necesidades de nuestra familia, su trabajo siempre parecía ser lo primero. Más tarde esa noche, cuando finalmente llegué a casa del trabajo, encontré a Charles tumbado en el sofá, con una cerveza en la mano. Lo siento por llegar tarde, tuve que quedarme para hacer horas extras, expliqué, ya intuyendo su molestia por la demora en la cena. Su respuesta fue tajante: he estado esperando aquí 1 hora, aunque solo había pasado 1 hora, y sabiendo que cocinar no era su fuerte, me desconcertó que no hubiera pensado en conseguir algo para comer mientras tanto. Después de todo, le había dicho cuando llegaría a casa. Tratando de mantener mi irritación bajo control, le entregué una caja de comida para llevar y dije, pensé que cocinar tomaría demasiado tiempo esta noche, así que compré esto de camino a casa. La reacción de Charles fue rápida y cortante, golpeando su vaso de cerveza sobre la mesa. ¿Comida para llevar otra vez? ¿Realmente te has estado descuidando últimamente? No, sus palabras dolieron, especialmente considerando que había pasado casi 3 semanas desde que pedimos comida para llevar por última vez. Sí, había estado ocupada y no podía cocinar todas las noches, pero siempre me aseguraba de que tuviéramos comidas balanceadas y no dependíamos de comida procesada. Su crítica innecesaria me dejó debatiendo si debería siquiera responder. Al percibir mi silencio como una admisión de culpa, Charles continuó, añadiendo insulto a la herida: no puedes discutir cuando es verdad. Deberías empezar a hacer tus tareas correctamente. Has estado llegando tarde a casa, alegando horas extras. Quizás solo estás engañando. Su acusación encendió el resentimiento que hervía dentro de mí. Si sabes que estoy trabajando hasta tarde, lo mínimo que podrías hacer es preparar la cena, respondí. Ni siquiera tienes que cocinar. Recoger comida para llevar no es tan difícil. Siempre te digo cuando llegaré a casa. Y a pesar de mi carga de trabajo, manejo todas las tareas del hogar. No hay necesidad de esa actitud. Su respuesta fue una mirada fulminante, seguida de un golpe bajo. Tienes 4 años más que yo, ¿recuerdas? Podría haberme casado con una mujer más joven, pero te elegí a ti. Habló como si yo debería estar agradecida, como si su elección de mí fuera un favor que no merecía. Deberías estar agradecida y escucharme. Nadie más te querría. Sus palabras estaban destinadas a menospreciarme, pero en lugar de eso, revelaron lo roto que estaba nuestra comunicación y respeto mutuo. Entonces, si me fuera, estarías en problemas, ¿verdad? Mi ira estalló. Si querías a una mujer más joven, deberías haberte casado con una antes de que estuviéramos juntos. Te pregunté si estabas bien con mi edad, y dijiste que sí, por eso estamos casados. Pero créeme, puedo manejarme muy bien sin ti. Charles respondió con una risa burlona. Bueno, entonces vamos a divorciarnos, dijo, tomando su cerveza y la comida para llevar antes de irse a su habitación dando un portazo. Habíamos discutido muchas veces antes, pero esta pelea se sentía diferente, como si hubiéramos cruzado una línea. Estaba cansada de su constante falta de respeto. Me senté con mi comida para llevar, tratando de calmarme, esperando que tal vez solo tenía hambre y estaba irritable. Pero mientras comía, el peso de nuestra conversación me agobiaba, especialmente con el aniversario de la muerte de mi madre a la vuelta de la esquina. Después de un tiempo, lo llamé desde fuera de su puerta.
Necesitamos salir a las 7 de la mañana, mañana, así que te despertaré alrededor de las 6. No hubo respuesta, aunque estaba segura de que estaba despierto. Me fui a la cama, sintiendo una mezcla de agotamiento e inquietud. A la mañana siguiente, me desperté temprano para descubrir que Charles ya se había ido. Las maletas que había empacado para nosotros seguían en la habitación, no se había ido a la reunión sin mí. Entonces, ¿a dónde había ido? Intenté llamarlo, pero no contestó. También ignoró mis mensajes. Sin más opción, le dejé un mensaje de voz y comencé a prepararme por mi cuenta. Mientras esperaba el tren en la estación, Charles finalmente contestó: tengo una reunión. No puedo dejarla a Miss Juniors, dijo cortante antes de colgar. Me quedé ahí, mirando mi teléfono, sintiendo una mezcla de ira y resignación. Me quedé paralizada y desconcertada mientras llegaba el tren. Sin tiempo para pensarlo, abordé, luchando con el equipaje destinado para los dos. Cuando finalmente llegué a la casa de mi padre, sus ojos ansiosos se encontraron con los míos mientras preguntaba: ¿dónde está Charles? Viendo la tristeza persistente en sus ojos desde el fallecimiento de mi madre, no quería agregar a sus preocupaciones. Forzando una sonrisa, respiré hondo y respondí: lo siento, lo llamaron a una reunión importante. Se suponía que iba a venir. La reciente promoción de Charles fue una excusa conveniente, y tranquilicé a mi padre asegurándole que su ausencia estaba relacionada con el trabajo y era importante. Mi padre asintió comprendiendo. Sé que está trabajando duro. Es una pena no verlo, pero tu madre lo habría entendido. Hazle saber que siempre es bienvenido aquí, dijo suavemente. Había un toque de tristeza en sus palabras, pero mantuve mi sonrisa durante todo el día, negándome a mostrar cuánto me dolía. El día pasó sin noticias de Charles, y al caer la noche, decidí no contactarlo tampoco. Decidí quedarme esa noche en la casa de mi padre y regresar a casa al día siguiente, como estaba planeado. Aunque se sentía casi infantil, pensé en preparar la comida favorita de Charles, hamburguesas, para cuando llegara a casa. Al día siguiente, salí de la casa de mi padre y regresé a casa alrededor del mediodía. Antes de ir al supermercado, quería dejar mis maletas. Al entrar a la sala, noté inmediatamente la ropa sucia de Charles esparcida por el suelo, una vista que me era demasiado familiar. Con un suspiro, pensé: todavía no ha aprendido a usar la lavadora. Metí su ropa con la mía y, después de un breve momento, volví a la sala. Entonces, algo llamó mi atención. Sobre la mesa, como si estuviera dejado deliberadamente a la vista, estaban los papeles de divorcio, ya firmados por Charles. Mi corazón se hundió. ¿Realmente era esta la forma en que quería comunicar que estaba en serio sobre terminar nuestro matrimonio? Mirando los papeles con incredulidad, una tormenta de emociones se desató en mí. Tomé mi teléfono, dudando por un segundo antes de llamarlo, sin estar segura de si siquiera contestaría durante su hora de almuerzo. Para mi sorpresa, contestó casi de inmediato. 2. ¿Cuál es el significado de estos papeles de divorcio?, exclamé, mi voz una mezcla de confusión y enojo. Charles respondió con una risa fría y burlona. ¿Qué hay que cuestionar? Es exactamente lo que parece. No quiero una esposa mayor que no haga sus tareas. Por eso quiero un divorcio. Si nos separamos, puedo encontrar una esposa más joven. Una esposa es como un símbolo de estatus, ¿verdad? No puedo presumir de ti. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, reduciendo nuestros años juntos a nada más que una transacción, convirtiendo lo que creía que era una asociación en algo superficial y vacío. Charles continuó, con tono indiferente: es difícil cuando mi equipo pregunta por ti. Es incómodo evitar el tema. Me quedé sin palabras. Su crítica directa fue impactante, y me encontré incapaz de responder. Si no quieres el divorcio, entonces empieza a hacer tus tareas correctamente, continuó, como si esto fuera una solicitud razonable. Estaré en casa esta noche como de costumbre, así que no olvides comprar cerveza. Si no estás de acuerdo, lleva los papeles de divorcio al tribunal. Depende de ti. Con eso, colgó, dejándome tambaleándome, con la mente dando vueltas en shock e incredulidad. Charles probablemente asumió que cedería a sus demandas, pensando que hacía las tareas del hogar porque tenía miedo de perderlo o de parecer incompetente. Quizás se veía a sí mismo como la figura dominante en nuestro matrimonio. Algunos podrían pensar que estar casada con un hombre más joven suena emocionante, pero en realidad, estaba lejos de ser glamuroso. A menudo había destacado su juventud, pero si soy honesta, Charles era dolorosamente promedio, en apariencia, personalidad e ingresos. No había nada excepcional en él. Describirlo como más joven había sido simplemente conveniente. Cuando nos casamos,
La diferencia de edad de 4 años parecía más notable, pero ahora, en nuestros años 30, se sentía trivial. Era agotador estar constantemente etiquetada como la esposa mayor, cuando esencialmente teníamos la misma edad. Cansada de su arrogancia y de la base hueca de nuestro matrimonio, tomé mi bolso y me dirigí directamente al juzgado familiar. Entregar esos papeles de divorcio se sintió como levantar un peso de mi pecho. Al salir del tribunal, una sensación de alivio me invadió. Me di cuenta de que no necesitaba a Charles para sentirme completa. Con la promesa de una nueva libertad, me sentí más ligera, como si finalmente hubiera salido de una nube que había estado sobre mí durante mucho tiempo. Este era el fin de nuestro matrimonio, pero el comienzo de una vida en la que podría vivir verdaderamente en mis propios términos. Aprovechando la oportunidad, decidí tomar unos días libres del trabajo. Afortunadamente, mi jefe entendió y me concedió una semana de descanso, ya que el trabajo había disminuido. Ahora que estaba oficialmente divorciada, era momento de ordenar mi vida. Con solo unas pocas pertenencias, la limpieza y el empaque fueron sencillos. Guardé los artículos más grandes en una unidad de almacenamiento. Empaqué lo esencial y la ropa en mi coche. Por impulso, decidí visitar un resort de aguas termales. Durante la temporada baja, encontré fácilmente un hotel económico y partí, emocionada por comenzar este nuevo capítulo de mi vida. Estaba disfrutando de la atmósfera tranquila de las aguas termales y relajándome en mi habitación de hotel cuando mi teléfono sonó de repente. Ángela, ¿no te pedí que compraste cerveza? ¿Dónde estás? Era Charles, sonando confundido y ligeramente molesto. Era la hora en que normalmente regresaba a casa del trabajo. No pude evitar reír mientras respondía. Estoy en un resort de aguas termales. ¿Un resort de aguas termales? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La voz de Charles llevaba una mezcla de confusión y agitación. ¿No dijiste que debería solicitar el divorcio si no estaba de acuerdo contigo? Le recordé, imaginando su expresión atónita, lo que me hizo reír aún más. Espera, ¿realmente los entregaste? Su tono pasó de desconcertado a frustrado. Sí, lo hice, tú lo sugeriste. Charles, ¿has olvidado lo que dijiste? Respondí, aún divertida por su reacción. La voz de Charles, ahora teñida de ansiedad, mostraba su incredulidad. Espera, ¿estás bromeando? Cuando dices resort de aguas termales, ¿te refieres a algún spa cercano? Si es así, iré a comprar la cena. Regresa pronto. No pude evitar reír ante su cambio repentino a un tono aparentemente considerado, como si intentara ser el esposo preocupado. Me tomó aproximadamente 1 hora y media llegar aquí. Incluso hay una fuente termal natural al aire libre. Es increíblemente relajante. Espero que no llueva mañana. Como estás comprando la cena, ya he empacado mis cosas, así que no tendrás que preocuparte por mi regreso. Cuídate. Charles rogó que regresara, pero no tenía intención de volver. Tú fuiste quien inició el divorcio. ¿Has olvidado? Estaba claro que estabas usando la amenaza de divorcio para controlarme. Le dije con firmeza. Puedo manejar sin ti ahora que has divorciado a tu esposa mayor. Adelante, busca una más joven si puedes. Ya no me preocupa si lo logras o no, dije con firmeza. Charles guardó silencio, claramente sorprendido por mi determinación. Después de un momento, volvió a hablar. Su voz apenas un susurro. Pero deberías considerar mudarte de ese apartamento. ¿Por qué debería hacerlo? Respondí con calma, aunque ya lo había considerado yo misma. Piensa en tus ingresos. Terminarás en bancarrota si te quedas allí. No puedes limpiar, hacer la colada o cocinar. Vas a necesitar servicio de limpieza y comer fuera, lo cual cuesta dinero. Sería un problema si la mayor parte de tu salario se va en el alquiler, razonó. No pude evitar sonreír ligeramente. Pensabas que eras el proveedor, pero mi salario es casi el doble que el tuyo. Nunca realmente me mantuviste, si acaso. Fue al revés, dije, yendo al grano del asunto. Además, estabas excesivamente confiado por un solo subordinado. Pero, ¿sabías que yo manejo a varios subordinados y a muchos más debajo de ellos? Generalmente mantengo el trabajo para mí misma porque te pones de mal humor, pero tengo un rango superior al tuyo tanto en posición como en salario. Deberías haberlo notado después de vivir juntos. Parece que Charles estaba dándose cuenta de esto ahora, posiblemente porque había mantenido su ego intacto al mirarme por debajo. Ahora que su ilusión estaba rota, debió sentirse derrotado. Le había dado un golpe a su orgullo, una especie de represalia por todos estos años. La razón por la que manejé las tareas del hogar sin quejarme, a pesar de su actitud dominante, era en parte porque él era más joven y le había dado algo de margen, y en parte porque era demasiado complicado pedirle algo. No es que te necesitara para quedarte conmigo,
simplemente estaba manejando tus necesidades junto con las mías. Así que cuando dijiste, haz las tareas, o nos divorciamos, por supuesto, elegí el divorcio. Ahora somos extraños. Adiós, dije firmemente antes de terminar la llamada. Sintiendo una sensación de liberación, disfruté de una deliciosa comida en el hotel después. Charles, evidentemente aún aferrándose a la idea de reconciliación, intentó comunicarse de nuevo, pero yo ya estaba saboreando la nueva libertad e independencia en mi vida. Cuando me llamó una vez más, lo recibí con una sonrisa sabia. Recuerda, soy mayor que tú. Estoy segura de que no querrías que volviera. Parece que la búsqueda de Charles de compañía con mujeres más jóvenes no había tenido éxito. Eventualmente, se dio cuenta de que su situación no era favorable y decidió mudarse del apartamento. Para manejar la división de bienes, contraté a un abogado para asegurarme de recibir más que una división equitativa. Busqué una compensación adicional para reflejar los años en los que manejé la mayor parte de las tareas del hogar. Charles, siempre buscando recortar costos, optó por no contratar representación legal, dándome una ventaja considerable. Con la ayuda de mi abogado, aseguramos un acuerdo que fue muy favorable para mí. Estaba satisfecha con el resultado y aliviada de haber resuelto el asunto. Mientras tanto, los problemas de Charles en el trabajo apenas comenzaban. Su subordinado había sido abiertamente crítico con su liderazgo, socavando su autoridad al declarar que no era un buen jefe. Charles descubrió estas quejas, lo que llevó a una discusión acalorada, una señal clara de la importancia de nutrir y apoyar a tu equipo, algo que Charles evidentemente había descuidado. En cuanto a mi carrera, me ofrecieron un puesto muy codiciado en la sede internacional de nuestra empresa. Inicialmente, dudé en aceptarlo debido a los problemas personales y por consideración hacia Charles. Sin embargo, con mi situación personal evolucionando, decidí aceptar la oportunidad con entusiasmo. Ahora estoy preparando activamente esta emocionante transición, aunque ha causado algo de preocupación en mi padre. Hemos adaptado nuestra forma de comunicarnos mediante videollamadas para mantenernos conectados una vez que esté en el extranjero. Me siento contenta y emocionada por el futuro, lista para comprometerme plenamente con este nuevo capítulo de mi vida. Es hora de seguir la carrera con la que siempre soñé, confiada en que he tomado las decisiones correctas para mi futuro. Hola, soy Sandra, una mujer de 33 años reflexionando sobre un evento que impactó profundamente mi vida, especialmente durante un periodo difícil que involucró a mi esposo, Jeffrey, y su familia. Todo esto ocurrió hace solo unos meses y, aunque las cosas se han calmado, todavía estoy trabajando en las secuelas emocionales. Siento que compartir esta experiencia podría ayudarme a procesarla mejor. Volvamos 5 años atrás a un momento decisivo, la decisión de casarme con Jeffrey, mi novio en ese momento. Nos conocimos a través de amigos en común y pasamos 5 años increíbles juntos antes de casarnos. Jeffrey siempre fue amable, afectuoso y lleno de energía. Provenía de una familia adinerada y tenía un trabajo sólido. Su forma de expresar el amor a menudo se manifestaba a través de regalos extravagantes, lo cual a veces me ponía incómoda. Recuerdo cuando me sorprendió con una laptop nueva para mi graduación universitaria. Fue un gesto dulce, pero no pude evitar sentirme un poco incómoda por el desequilibrio financiero entre nosotros. Solía decir, Jeffrey, todavía estoy en la universidad, no puedo igualar tu gasto. Vamos a ver cómo manejamos juntos nuestros gastos. Pero Jeffrey sonreía y me aseguraba, diciendo que estaba feliz de consentirme, como lo hacían sus amigos con sus parejas. Con el tiempo, me sentí más cómoda con nuestra dinámica financiera, aunque siempre hice un esfuerzo por contribuir. Cuando conseguí un buen trabajo, pude compartir los gastos de manera más equitativa con Jeffrey, lo que sentí como un punto de inflexión. Empezamos a tener conversaciones sobre nuestro futuro, incluyendo mudarnos juntos. Jeffrey sugirió, ¿por qué no te mudas a la casa de mi abuelo conmigo? No tendríamos que preocuparnos por el alquiler. Este viaje, navegar nuestra relación y los desafíos que surgieron con la familia de Jeffrey, me ha enseñado mucho sobre el amor, la resiliencia y el crecimiento personal. Aunque tenía dudas iniciales sobre cómo dividiríamos los costos de vida, Jeffrey me aseguró que todo saldría bien, y eventualmente encontramos un equilibrio, compartiendo responsabilidades de una manera que tenía sentido para ambos. Todo había estado yendo bien hasta el día que conocí a la familia de Jeffrey. Sus padres y su hermana vivían lejos, así que cuando finalmente vinieron a visitar, me encontré recibiéndolos sola, ya que Jeffrey estaba ocupado con el trabajo. Me había advertido que podrían ser críticos, pero no dio detalles, aconsejándome que ignorara cualquier comentario hiriente. Intenté mantenerme positiva, pero mi optimismo se desvaneció rápidamente en el momento en que llegaron. En lugar de cálidos saludos, la familia de Jeffrey parecía irritada.
estableciendo un tono incómodo desde el principio. Durante una conversación incómoda, su madre, Emma, me miró de manera escrutadora antes de decir, entonces, ¿tú eres la mujer con la que Jeffrey está saliendo? Su tono era cortante, y luego añadió, ¿ni siquiera pagas alquiler aquí? Mantuve la calma y respondí, no, Emma, no pago alquiler. Jeffrey me dijo que la casa ya está pagada, pero compartimos todas las otras facturas de manera equitativa. Esperaba que esto resolviera las cosas, pero Emma lo desestimó de manera desdeñosa. Solo porque la casa esté pagada no significa que puedas vivir aquí sin contribuir. Recuerda, esta es su casa, no la tuya, dijo cortante. La tensión solo se profundizó con la hermana de Jeffrey, Alice, quien apenas hablaba pero me lanzaba miradas frías y desaprobadoras durante toda la visita. Cuando le pregunté sobre su vida, mencionó casualmente que estaba casada con un multimillonario, y luego cerró cualquier conversación adicional. Jeffrey no ofreció mucho apoyo durante su visita. De hecho, parecía alinearse con ellos. Sus padres criticaron todo sobre mí, especialmente mi gasto en maquillaje y cuidado de la piel, que consideraban un despilfarro, dado lo que percibían como mis contribuciones financieras mínimas. Los comentarios poco útiles de Jeffrey, como llamarme una estudiante con dificultades, solo empeoraron las cosas. Su visita se convirtió en una prueba de resistencia mientras enfrentaba juicio constante, y empecé a cuestionar mi relación con Jeffrey. Cuando empezamos a salir, él siempre insistía en pagar por las cosas más extravagantes, sugiriendo que dependía de él porque mis ingresos no cubrían lo que él llamaba mi gusto por el lujo. Ese comentario me dolió, ya que no era del todo cierto. Le recordé que nuestra dinámica financiera había cambiado mucho desde esos días. Ahora compartíamos todo equitativamente. Siempre había vivido dentro de mis medios, tanto antes como durante nuestra relación. Cualquier artículo costoso que poseía eran regalos de él, regalos que a menudo le pedía que no comprara porque me parecían excesivos. Jeffrey justificaba su gasto diciendo que su círculo social esperaba que diera regalos elegantes, y comencé a darme cuenta de que su generosidad era más sobre mantener apariencias que sobre afecto genuino. Esto se hizo aún más claro después de la visita de su familia. Su actitud crítica dejó un sabor amargo, cuando finalmente confronté a Jeffrey sobre lo hiriente que había sido su comportamiento y lo desamparada que me sentía. Él lo desestimó. No lo tomes tan en serio, Sandra. No querían hacer daño, solo está sobrereaccionando, dijo, minimizando mis sentimientos. A pesar de mis reservas, acepté la propuesta de Jeffrey 6 meses después. Sintiéndome abrumada de felicidad, comenzamos a planear nuestra fiesta de compromiso, una tarea que abordé con entusiasmo. Para entonces, estaba dirigiendo un pequeño negocio paralelo que me traía alegría, aunque no era una fuente de ingresos importante. Jeffrey estaba al tanto, pero rara vez mostraba mucho interés. Mientras preparábamos la fiesta de compromiso, decidí que era un momento para derrochar un poco, y Jeffrey estuvo de acuerdo. Compartimos los costos del evento, y yo cubrí los boletos de avión para mi familia extendida para que todos pudieran estar presentes. Este periodo en nuestra relación estuvo marcado por responsabilidades financieras compartidas y crecimiento personal, revelando tanto los obstáculos que enfrentamos como los avances que hicimos juntos. Sin embargo, nuestra fiesta de compromiso estuvo marcada por las críticas de la madre de Jeffrey. Emma criticó mi gasto, diciendo, no deberías haber gastado tanto en esta fiesta. Sandra, está drenando las finanzas de Jeffrey, y podríamos terminar con una boda modesta en el jardín. Sus comentarios fueron duros, y añadió, pensé que eras financieramente irresponsable, pero esto es aún peor de lo que imaginaba. Mantuve mi postura y aclaré que, aunque la fiesta era ciertamente elaborada, fue una decisión conjunta. Cubría mi parte de los gastos, y fue Jeffrey quien insistió en invitar a todos, sin preocuparse por el costo. A pesar de esto, Emma continuó acusándome de presionar a Jeffrey para que gastara de más. Alice también intervino, sugiriendo que debería haber sido más considerada. Sintiendo el peso, salí al jardín para un momento de soledad. Allí, escuché a Alice y a su esposo Peter burlándose de mí, lo que solo intensificó mi sensación de que la fiesta de compromiso se estaba desmoronando. Parecía que Jeffrey no se daba cuenta de los duros juicios de su familia, muchos de los cuales creían que yo estaba desempleada y demasiado dependiente de él. Mi madre notó mi angustia y me sugirió amablemente que reconsiderara el compromiso, dadas las constantes críticas despectivas de la familia de Jeffrey. Después de la fiesta, confronté a Jeffrey sobre el comportamiento de su familia. Él desestimó sus comentarios como simples bromas y me aseguró su amor, diciendo que los problemas financieros no eran una preocupación para él. A pesar de sus aseguraciones, el estrés persistió. Ofrecí contribuir más financieramente, incluso hacia el alquiler, pero Jeffrey desestimó la idea.
A medida que continuábamos planificando nuestra boda, las críticas de los padres de Jeffrey solo se intensificaron. Me acusaron de ser una carga financiera para su hijo, haciendo que el periodo de compromiso fuera extremadamente desafiante. Expliqué que mi familia, incluida mi madre, estaba contribuyendo a los gastos de la boda, esperando aclarar cualquier malentendido sobre mi papel financiero. Aún así, Emma continuó acusándome de ser una cazafortunas. En un intento de aclarar las cosas, tranquilicé al padre de Jeffrey, Eric, diciendo: Eric, no estoy buscando ningún apoyo financiero. Estamos manejando los gastos de la boda por nuestra cuenta. A pesar de mis esfuerzos, Alice seguía siendo crítica, particularmente con respecto a los gastos de mi vestido y maquillaje, que mi madre había cubierto generosamente. La ceremonia de la boda transcurrió sin problemas, pero la recepción se vio empañada por las continuas críticas de Emma y Eric. Criticaron abiertamente mis hábitos de gasto y me acusaron de explotar financieramente a Jeffrey. A pesar de su dureza, elegí permanecer en silencio, sin querer que su negatividad estropeara nuestro día especial. Unos meses después de nuestra boda, Jeffrey estaba emocionado por recibir una gran promoción en el trabajo y quería celebrarlo con una cena familiar grandiosa. Eager de honrar su éxito, decidí cubrir todos los gastos de la celebración yo misma. Jeffrey, quiero que esta cena sea extraordinaria. Estoy muy orgullosa de ti y quiero celebrar tu logro, le dije con genuino entusiasmo. Jeffrey estaba agradecido, y yo estaba feliz de compartir que mi negocio estaba prosperando, apoyado por un ingreso estable de mi trabajo y un fideicomiso de mi abuelo paterno al que recientemente había accedido. Planifiqué el evento meticulosamente, buscando la perfección. Sin embargo, cuando su familia llegó, su respuesta fue fría, por decirlo menos. A pesar de recibir comentarios positivos de otros invitados, la familia de Jeffrey parecía descontenta con el derroche de la celebración. Durante los discursos, Emma se levantó y, para mi consternación, comenzó a criticarme abiertamente. Quiero agradecer a todos por celebrar la promoción de mi hijo. Él es trabajador y merece esto. Desafortunadamente, hizo una mala elección con su pareja, dijo, opacando el evento con su desaprobación. Su crítica pública dejó claro que ganar el favor de la familia de Jeffrey sería un camino largo y desafiante. Emma lamentó que Jeffrey hubiera terminado con alguien a quien ella percibía como una cazafortunas. Ojalá hubiera reconocido su verdadera naturaleza antes, dijo con aparente arrepentimiento. Entonces no tendría que trabajar tanto para mantener su estilo de vida caro. Sus comentarios me pintaron como extravagante e insinuaron que había agotado las finanzas de Jeffrey. A pesar de sentirme profundamente herida, traté de mantener la compostura. Emma expresó alivio por el acuerdo prenupcial que habíamos firmado, diciendo: gracias a Dios Sandra firmó un prenup. Al menos algunos de sus activos están protegidos, añadió, casi con un sentido de alivio, que era afortunado que Jeffrey se hubiera casado con alguien que al menos parecía una esposa trofeo. El acuerdo de Jeffrey con las duras palabras de su madre fue un golpe devastador. Ya ni siquiera puedo gastar dinero en mí misma, no queda nada, se quejó, llamando a nuestro matrimonio un error y comparándome desfavorablemente con otras. Choqueada y frustrada por las acusaciones infundadas, finalmente hablé. ¿Crees que soy una cazafortunas? La respuesta de Jeffrey fue despectiva. Tu estilo de vida está dañando mi cuenta bancaria, dijo. Decidida a aclarar las cosas, me dirigí a todos en la sala. Como todos piensan que soy una cazafortunas, déjenme mostrarles mi saldo bancario, dije, revelando mi independencia financiera. La sala quedó en silencio, atónita por la revelación. Emma inmediatamente acusó: ¿robaste el dinero de mi hijo? Y Jeffrey, sospechoso, añadió: debe haberlo tomado de ti. Frustrada pero tranquila, respondí: no necesito robar dinero de su hijo. Todo esto fue resultado de mis propios esfuerzos. Recientemente había accedido a un fideicomiso de mi abuelo con la intención de usarlo para comprar una casa más grande para nosotros, pero dadas las tensiones y revelaciones recientes, ese plan ahora parecía poco probable. A pesar de todo, Jeffrey sugirió que aún podríamos seguir adelante con la compra de la casa. Será un regalo maravilloso, dijo, intentando salvar la situación y quizás encontrar una forma de seguir adelante, pero yo estaba decidida. No va a pasar, afirmé con firmeza. Tu familia me ha insultado durante demasiado tiempo, y tú nunca has defendido mi causa. En cambio, has permitido que difundan mentiras sobre mí. Jeffrey intentó restar importancia a la situación, acusándome de exagerar, pero mantuve mi postura. No, no estoy exagerando. Todos aquí fueron testigos de cómo tu familia me trató. Estuvieron aquí durante nuestra fiesta de compromiso, observando cómo permitiste que me insultaran. Al llegar a mi límite, declaré: quiero el divorcio. Jeffrey suplicó, tratando de reconciliarse.
pero mi madre intervino decididamente. Nunca defendiste a mi hija. Es hora de que termine esta relación tóxica, dijo firmemente. Con el apoyo de mi madre, dejamos la fiesta, dejando atrás a una multitud de invitados atónitos. Mi decisión de dejar a Jeffrey era inquebrantable. Después de la confrontación, regresé a casa. Empaqué mis pertenencias y busqué refugio en la casa de mi madre. Al día siguiente, me puse en contacto con mi primo, un abogado, para iniciar el proceso de divorcio. Gracias al acuerdo prenupcial, los procedimientos fueron sencillos, y no tuve que preocuparme por dividir mis activos con Jeffrey. La situación se agravó aún más cuando Jeffrey y su familia llegaron a la casa de mi madre, exigiendo una conversación. Mi madre se mantuvo firme, diciéndoles que se fueran. A pesar de esto, Jeffrey continuó contactándome, enviando mensajes que alternaban entre disculpas y amenazas. Documenté todos sus mensajes y me preparé para presentar una orden de restricción si fuera necesario. El apoyo inquebrantable de mi madre fue mi ancla durante este periodo turbulento. Los intentos de Jeffrey de confrontarme en el trabajo solo subrayaron su indiferencia hacia mi decisión. Después de un incidente en el que la seguridad tuvo que escoltarlo fuera, me di cuenta de que seguir en mi trabajo actual ya no era necesario. Con la mente clara y una nueva determinación, renuncié ese mismo día, lista para comprometerme plenamente con las crecientes oportunidades en mi propio negocio. 2 semanas después de mi renuncia, entregué a Jeffrey los papeles del divorcio en su lugar de trabajo. Se sorprendió al enterarse de mi partida cuando llegó a mi antigua oficina, donde mis excompañeros le informaron de mi salida. Continuó enviando flores y regalos a la casa de mi madre, todos los cuales devolvimos. Su comportamiento persistente cruzó la línea hacia el acoso, llevándome a hacer un cambio significativo. Animada por mi madre, decidí mudarme. Encontramos una nueva casa en un estado vecino, un verdadero santuario alejado de mis problemas pasados. Los procedimientos de divorcio fueron suaves, gracias al acuerdo prenupcial. Durante los siguientes 6 meses, me enfoqué en sanar y prepararme para un nuevo comienzo. Me instalé en mi nuevo hogar, cambié mi número de teléfono para cortar cualquier vínculo restante con Jeffrey y me dediqué a mi negocio. Mientras tanto, la vida de Jeffrey parecía desmoronarse. Culpó a sus padres por nuestra ruptura. Enfrentó contratiempos en el trabajo y se distanció de colegas y desfavorecido por sus superiores. Aunque sus padres intentaron difundir rumores de infidelidad, estos esfuerzos fracasaron. En contraste, mi vida comenzó a florecer. Vertí mi energía en mi negocio y abracé mi independencia recién encontrada. Incluso comencé a salir de nuevo, con cautela pero con esperanza, buscando a alguien que realmente me valorara. A pesar del dolor causado por Jeffrey y su familia, superar estos desafíos me fortaleció profundamente. Con una visión más clara de lo que quería en la vida y en las relaciones, miré hacia un futuro más brillante. Este nuevo capítulo no solo se trataba de recuperarme, se trataba de prosperar y avanzar con confianza hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades.